Hola, ¿qué tal? Volvemos a encontrarnos para un nuevo video de nuestra materia Historia Social del Deporte. En el anterior hablamos del surgimiento del deporte moderno junto con el capitalismo en la Inglaterra del siglo XIX y ahora veremos cómo ese deporte británico se expande a lo largo de todo el planeta. Como todos sabemos, una gran cantidad de los deportes que se juegan en todo el planeta son de origen británico. Y nosotros lo sabemos muy bien en nuestro país, ya que el fútbol y el rugby son dos de los deportes más populares en nuestro país, así como en otras partes es el cricket, por ejemplo, otro deporte inglés. Si uno mira el mapa que aparece ahí atrás de escena, uno podría imaginarse que una explicación válida podría ser que el deporte inglés se juega en diferentes territorios por el hecho de que el Imperio Británico se estableció en esos países. Entonces, por ejemplo, que se juegue al rugby en Australia o en Nueva Zelanda o al cricket en Sudáfrica o en la India, podría explicarse por el hecho de que todos esos territorios fueron en algún momento parte del imperio inglés. Sin embargo, esta explicación no es del todo válida porque no explicaría por qué se juega el fútbol en Argentina o en Brasil, países que no fueron nunca parte del imperio inglés, o porque se juega el rugby en otros países africanos o asiáticos. Y por supuesto tampoco explicaría por qué esos deportes son populares en países europeos que no fueron conquistados por Inglaterra. En realidad, si bien el imperialismo va a ser importante para nosotros, no va a ser el imperialismo tradicional de tipo territorial. Para explicar esto, nosotros tenemos que pensar en términos económicos. Así como dijimos recién que el deporte aparece con la nueva economía capitalista, de la misma manera la expansión del deporte va a tener lugar a partir de la expansión del sistema económico capitalista. Y acá tenemos que tener muy claro este punto, porque es una gran diferencia con todo lo que había ocurrido en la historia de la humanidad anteriormente. El capitalismo es un sistema que por definición tiende a la expansión planetaria. No es casualidad que a partir del desarrollo del capitalismo empiece a producirse la expansión de las potencias europeas en todo el planeta. Esto es porque por la propia lógica del sistema capitalista se buscan constantemente nuevos lugares para obtener materias primas. Recuerden que la vez pasada vimos el comercio triangular, tenía que ver con esto. Una vez que esas materias primas han sido elaboradas en forma de manufacturas, lo que se va a buscar ahora son nuevos mercados y eso también se van a buscar en todo el planeta. Y una vez que se han encontrado mercados y se ha obtenido ganancia, lo que se va a buscar serán lugares para reinvertir esas ganancias. Todo esto forma parte de esta naturaleza expansiva que hace del capitalismo el primer sistema económico de base planetaria. Es decir, cuando el capitalismo empieza a surgir en un país, tiende naturalmente a expandirse a otros países. Y de esa manera es que el capitalismo se transforma en el horizonte cultural de todo el planeta. Desde el surgimiento del capitalismo, lo que tenemos es un grado mucho mayor de homogeneización cultural que lo que hubo nunca en la historia de la humanidad. Esto quiere decir que las diferencias culturales entre los países, si bien no han desaparecido, se han debilitado muchísimo en relación con lo que fue en el pasado. Hay patrones culturales que han surgido en Europa y que se han impuesto en otros lugares. Esto, por supuesto, no es algo simétrico. Son los patrones culturales de las potencias dominantes los que se han impuesto en todo el planeta y no viceversa. Esta diferencia entre los patrones culturales de unos países frente a los de otros se explicarán por las diferencias entre el poder económico de algunos países frente a otros, como veremos enseguida en este video. En este mapa vemos algo un poco más complejo que en el mapa anterior, porque aquí no vemos simplemente el Imperio Británico en términos de territorios dominados, que son los que aparecen ahí en rojo, sino que lo que estamos viendo allí son las zonas donde Inglaterra tiene lazos económicos. Fíjense que acá aparecen algunos de los países que mencionábamos antes. Aparece Argentina, aparece Chile, Brasil, Perú, aparecen muchos países asiáticos que no son parte de los territorios dominados políticamente, sino que son aquellos con los que Inglaterra tenía una relación económica fuerte. Y acá tenemos que pensar nuevamente que la clave del imperio británico no es tanto su expansión territorial, sino su expansión económica. Lo que hace de Inglaterra el país central en el siglo XIX no es su poderío militar, que también lo tiene, sino su poderío económico. Y ese poderío económico se refleja en este mapa donde vemos la enorme cantidad de territorios con los cuales Inglaterra comerciaba, es decir, aquellos a los cuales Inglaterra les vendía o les compraba productos. En este otro mapa vemos también algo similar. Aquí lo que vemos, además de las líneas, que son esas barras de color que simbolizan la cantidad de capital invertido en diferentes lugares. Lo que nos interesa aquí son los de color rojo, los demás corresponden a otros países, pero los de color rojo representan el capital británico. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque aquellos lugares donde hay más capital británico serán países donde hay más influencia inglesa. Y como ven, Argentina es uno de los principales. Si se fijan ahí en el mapa, es uno de los países que tiene más presencia de capital británico
británico, con más presencia incluso de capital inglés que en algunos de los que fueron parte de su imperio. Viendo este mapa uno puede decir que la presencia del deporte inglés fuera de Inglaterra tiene que ver con la presencia de lazos económicos de Inglaterra con esos países. Porque este capital, como veremos en el video de hoy, no viene solo, sino que junto con ese capital se van a instalar personas. Y son esas personas las que se instalan en esos países las que van a llevar consigo ciertos elementos culturales entre los cuales estará el deporte. Como vieron en el mapa anterior, no es solamente Inglaterra quien se encarga de invertir y de exportar sus productos a todo el mundo. También hay otros países, en general los países europeos de Europa Occidental y Estados Unidos. Esta configura lo que se llama en general la División Internacional del Trabajo. Esta es una división metafórica, por supuesto que no hay una autoridad que le asigna esa tarea a unos países y a otros. Pero en la práctica, desde el siglo XIX en adelante, existe una división que podría nombrar como de centro y periferia, es decir, países por un lado centrales, que son los que ocupan lugares centrales en la división económica y tienen a su cargo la elaboración de productos industriales, y países periféricos que se encargan de producir las materias primas que esos países industriales necesitan para producir y sobre todo se encargan de comprar los productos elaborados. En los países periféricos estamos nosotros, como decíamos, toda América Central y del Sur, la India, China, Australia, aunque posteriormente Australia se va a transformar en un país bastante más desarrollado, y otras regiones de Asia y de África. Y como decíamos, en los países centrales están los principales países de Europa Occidental, Inglaterra por supuesto, pero también Francia, Alemania y otros países, y a partir de la segunda mitad del XIX, Estados Unidos. Ya entrado el siglo XX, como ustedes saben, este mapa se complejiza, aparece China, Japón y otros territorios. La relación entre ambos polos, entre el centro y la periferia, es una relación complementaria porque cada uno depende del otro. El país central necesita al país periférico para comprar materias primas y vender sus productos, y el país periférico necesita a los países centrales para comerciar con ellos y obtener esos productos elaborados. Pero esa complementariedad no implica simetría, porque como ustedes saben, en una economía capitalista, lo que más le da valor a los productos es el trabajo acumulado que tienen en ellos. Y por definición, una manufactura, un producto industrial tiene más trabajo que una materia prima. Por eso, en general, las relaciones asimétricas se profundizan en este tipo de intercambio. En la práctica, esta relación entre centro y periferia termina conduciendo a un nuevo tipo de colonialismo, que es lo que se debe llamar a partir del siglo XIX el imperialismo. Decimos nuevo colonialismo porque, a diferencia del que existía en el pasado, no se trata de un colonialismo clásico cuyo objetivo es conquistar territorios. El colonialismo del siglo XIX y del siglo XX no es por territorios, sino por mercados. No se mueve por ejércitos, se mueve por manufacturas, se mueve por capitales. Tenemos en este sentido los dos países principales que vamos a ver en nuestra materia son, por supuesto, Inglaterra, de quien estamos hablando, pero también Estados Unidos, de quien hablaremos en la reunión que viene. Los países desarrollados en esta búsqueda de mercados a lo largo de todo el planeta van a tender a entrar en conflicto entre sí, ya que la conquista de un mercado supone quitárselo a otro. Un país que busque colocar sus productos, colocar sus manufacturas en un territorio, busca al mismo tiempo evitar que otros países conquisten ese territorio. Esto los va a llevar a las guerras imperialistas del siglo XIX y del siglo XX por competencia de estos mercados, de las cuales la más importante, la más conocida, es la que tiene lugar a principios del siglo XX, conocida como la Primera Guerra Mundial, de la cual hablaremos un poco en la clase siguiente, porque justamente va a significar el pasaje del centro de la economía mundial de Inglaterra, que era la potencia dominante hasta entonces, a Estados Unidos, que es la que a partir de entonces pasa a ser el centro del planeta. A nosotros, de este imperialismo, no nos interesa tanto sus resultados político-económicos, sino sobre todo los efectos culturales, porque el objetivo de esta materia es pensar el deporte, y como hemos dicho desde la primera clase, el deporte forma parte del conjunto de los elementos de la cultura de una sociedad. En ese sentido, la relación imperialista genera dos tipos de efectos un poco contradictorios. Por un lado, la dominación del centro sobre la periferia, es decir, el hecho de que, como decíamos antes, los patrones de vida, los patrones culturales de los países centrales se van a tender a imponer a los otros países. Entonces veremos que a partir de cierto momento, ciertos sectores de los países periféricos van a empezar a incorporar las formas de vestir, los hábitos de vida, los gustos culturales que toman de los países centrales. No casualmente, los primeros sectores que van a empezar a incorporar estos patrones van a ser los de las élites. La admiración que va a generar las formas de vida de estos países centrales va a hacer que las élites de los países periféricos
intenten incorporar esos patrones de conducta. Entonces veremos, por ejemplo, que sectores altos de Buenos Aires o de Río de Janeiro van a empezar a vestirse como se visten en Europa, que en los espectáculos musicales o artísticos en general de los países periféricos van a empezar a consumir productos culturales tomados de Europa, etc. Sin embargo, hay también una relación inversa de este imperialismo, que es la imposición de patrones culturales de la periferia hacia el centro, el gusto por lo exótico, por lo lejano. Ustedes pueden ver acá algunas imágenes de productos culturales europeos, pero con formas orientales, por ejemplo, japonesa, como en esa propaganda donde se habla de bicicletas, o egipcia, como a la izquierda, que es el emperador de Austria-Hungría disfrazado como un egipcio, etc. Este tipo de gusto por lo exótico, por lo diferente, es también una forma de mantener esta relación asimétrica, pero no invierte, por supuesto, el hecho de que se sigue pensando la relación como de una relación de dominación. En este mapa del mundo, en esta dominación imperial de los países europeos sobre todo el planeta a partir del desarrollo del capitalismo, el lugar central lo va a tener, por supuesto, Inglaterra. No hay dudas de que el siglo XIX es el siglo de Inglaterra en cuanto a la hegemonía que tiene política, cultural y económicamente en todo el globo. En cuanto a lo que nos interesa a nosotros, esa presencia se va reflejada en establecimientos económicos de origen británico en prácticamente todo el planeta. En las principales ciudades de los principales países del mundo tendremos bancos ingleses, empresas inglesas, industrias inglesas, casas comerciales de origen inglés. Ahora, como decíamos antes, esas casas comerciales, esos bancos, esas industrias, no vienen solos, no se establecen solos, sino que junto con ellos vienen personas de carne y hueso, de origen inglés, que se van a radicar en esos países. Entonces, con la expansión del capitalismo, con la expansión de la economía inglesa, lo que tendremos también es ingleses esparcidos por todo el planeta. Ahora, acá tenemos que tener cuidado con los términos, porque en general solemos utilizar para esto la idea de migración, cosa que en principio no es incorrecta, porque efectivamente estas personas migran de Inglaterra a otro lugar. Lo que ocurre es que preferimos hablar de colonia y no de inmigración, porque el inmigrante en general, por un lado, proviene de sectores más bien de clase baja o clase media baja, que debe partir de sus países por el hecho de no tener buenas condiciones de vida. No es el caso de lo que ocurre con los ingleses. Los ingleses que se van a radicar en estos países con las casas comerciales o con los bancos o con las industrias a las que representan, no son precisamente personas sin dinero o sin posición laboral definida, sino que como son de clase media o de clase alta, son empleados jerárquicos de estos establecimientos, son gerentes de bancos, son dueños de establecimientos comerciales, son dueños de tierras. Entonces, por un lado, en ese sentido no sería correcto pensarlos como inmigrantes y preferimos hablar de colonias inglesas. Y por otro lado, a diferencia de los inmigrantes, sobre todo en nuestro país, los ingleses no van a tender a asimilarse al resto de la sociedad, sino que van a tener una tendencia fuertemente aislacionista y cerrada. Van a buscar preservar espacios propios para mantener sus costumbres. Por supuesto que eso no quiere decir que no van a tener relación con la comunidad. Obviamente su objetivo es establecer una relación de tipo económica. Pero en términos culturales, los ingleses que se van a radicar en otros países van a buscar crear espacios donde puedan sentirse como si estuvieran todavía en Inglaterra. Y de esta manera llegamos al punto central de la clase de hoy. Porque estos ingleses que se van a radicar, como decíamos, en Buenos Aires, en Valparaíso, en Lima, en Río de Janeiro, solo para nombrar países de América del Sur, van a buscar en cada uno de estos lugares crear espacios de sociabilidad exclusivos para los británicos. Clubes, recuerden que en el video pasado hablamos de la importancia que tienen los clubes para la cultura inglesa, bibliotecas, escuelas, iglesias, etc. Lugares en los cuales los ingleses puedan tener sus propias relaciones entre ellos, preservando algún cierto grado de autonomía con la civilización local. Tengan en cuenta que, por ejemplo, es muy importante el tema religioso. Los ingleses son protestantes, son anglicanos, y en la mayor parte de los países donde se va a radicar, la religión es otra. Por ejemplo, en el caso argentino, es religión católica. Estos lugares para nosotros son centrales porque funcionan como una especie de trasplante de la cultura británica fuera de ese país. Donde hay un inglés va a haber un club, y donde hay un club hay un pedazo de Inglaterra colocado fuera de su territorio de origen. Y en estos lugares, en estos espacios de sociabilidad, los ingleses desarrollarán sus prácticas culturales. Se juntarán a leer los diarios ingleses, se juntarán a celebrar las fechas patrias de su país, se vestirán
con los patrones ingleses, seguirá las normas de etiqueta propias de Inglaterra y, lo central para nosotros, practicarán deportes ingleses. Acá tiene algunos ejemplos de esto, a lo que me refiero. Estos son 3 lugares donde se puede ver estos hábitos de sociabilidad británica fuera de Inglaterra. Si ustedes no tuvieran ninguna información y vieran estos edificios o estas imágenes, podrían pensar que tranquilamente se trata de Inglaterra o de algún país europeo en todo caso. Sin embargo, lo que tiene arriba a la derecha es el club británico, el British Club de Bangkok, la capital de Tailandia, en 1903. Abajo tienen algo parecido, el Shanghai Club, fundado también por los ingleses en 1861, bastante tiempo antes, es decir, en China, y a la izquierda, ese conjunto de personas vestidos como ingleses o como europeos, con raquetas de tenis, es un club de tenis, es el Tennis Club de Manila, la capital de Filipinas. Es decir, acá tienen un ejemplo muy gráfico de cómo estos espacios son pedacitos de Inglaterra fuera de Inglaterra. Entonces, si volvemos al comienzo de la clase y nos preguntamos por qué se juega el deporte inglés fuera de Inglaterra, ya acá estamos empezando a tener una primera aproximación a esa respuesta. Se juega fuera de Inglaterra porque hay ingleses fuera de Inglaterra que llevan consigo ese tipo de prácticas. Ahora, antes de seguir, y es muy importante que se entienda este punto, estos ingleses que llevan estas prácticas fuera de Inglaterra no están en ningún sentido interesados porque otras personas practiquen ese deporte. Al contrario, como decíamos, sus espacios son espacios cerrados. Si después aparecerán filipinos jugando al tenis o argentinos jugando al fútbol, eso se dará a partir de un esquema que se va a reproducir en todo el planeta y que no fue buscado por los ingleses, de difusión planetaria del deporte. Ese esquema podríamos pensarlo en 3 pasos. El primer paso es el que estamos mencionando. Los residentes ingleses fuera de Inglaterra, es decir, los residentes ingleses en Buenos Aires o en Shanghái o en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, establecen instituciones propias en esos lugares. Propias quiere decir de los propios ingleses. Establecen clubes donde juegan deportes ingleses. El segundo paso es el contagio. Es cuando ese deporte inglés empieza a ser apropiado, empieza a ser también practicado por población no inglesa de esos países. En este segundo punto, los primeros que van a empezar a entrar en contacto con estos ingleses y empezar a practicar estos deportes son miembros de las élites locales. Y esto no es casualidad porque tiene que ver con lo que decíamos antes, ese gusto que van a tener las élites de los países periféricos por asemejarse a aquellos a los que admiran, que son, en este caso, los ingleses. Entonces, los primeros no ingleses que van a jugar deportes ingleses son los miembros de las élites de los países en los cuales están radicados. Por ejemplo, en Argentina, la élite porteña, o como veremos en la clase que viene, en el caso de Brasil, la élite de Río o de San Pablo, o lo mismo en Perú o en Chile. Y el tercer punto, el tercer paso, es la apropiación de esos deportes ahora por parte de los sectores populares de esos países. Entonces pasará de la élite a el conjunto de la sociedad receptora. Como vemos, son 3 pasos. Primero los ingleses se radican en un lugar, luego pasa de los ingleses a las élites locales y luego de las élites se transforma en un deporte popular. El primer ejemplo de expansión planetaria del deporte es el del cricket. Quizás a ustedes les parezca un poco extraño esto, es un deporte que aquí no conocemos tanto, aunque como veremos enseguida se juega y bastante, pero el cricket es el primer deporte que se juega fuera de Inglaterra a nivel masivo. Y esto tiene que ver con la popularidad enorme que tenía el cricket en Inglaterra durante el siglo XIX. Acá pueden ver en estas imágenes partidos de cricket jugados fuera de Inglaterra, como en Australia o en Afganistán, un territorio que fue conquistado por Inglaterra tempranamente, o en la Ciudad del Cabo, es decir, en una de las ciudades principales de Sudáfrica. O también, en este cuarto punto, no una colonia británica, sino alemanes, es decir, un país que está en relación con Inglaterra, pero no porque haya sido conquistado, sino por la vecindad geográfica. Si ustedes ven este mapa, pueden ver rápidamente de qué manera el cricket es un deporte que tiene una expansión global. Lo que vemos aquí son los países miembros, los miembros plenos, ese color rosa, y que son justamente Inglaterra, India y Pakistán y Bangladesh, todos ellos parte de la India como colonia, Sudáfrica y Zimbabue, parte también de colonia británica, y Australia y Nueva Zelanda. Y por otro lado, países asociados al Consejo Internacional de Cricket, donde está Argentina también, así como Estados Unidos, Canadá y otros países europeos y africanos. El porqué de esta expansión, el porqué de esta presencia del cricket en todo el planeta, tiene que ver con que en todos esos lugares hubo ingleses o personas ligadas a los ingleses que lo llevaron y que
establecieron en cada uno de sus lugares un cierto gusto, un cierto hábito cultural que se mantiene hasta la actualidad. Para sintetizar la idea, la difusión planetaria del deporte es algo que requiere de, por un lado, una serie de condiciones mundiales, una serie de condiciones a lo largo de todo el planeta. La expansión del capitalismo como sistema mundial, a partir del carácter expansivo del capitalismo, como decíamos, la necesidad de buscar materias primas y de obtener mercados, y la relación asimétrica del mercado mundial que implica esta relación asimétrica que son los deportes ingleses los que se juegan en China y en Australia y en Argentina, y no los deportes argentinos, australianos o chinos los que se juegan en Inglaterra. Esto explica, esta relación asimétrica explica por qué la admiración va de un lado hacia el otro y no viceversa. Ahora bien, además de estas condiciones mundiales de la expansión del deporte, también tienen que tener en cuenta condiciones nacionales, es decir, no solamente lo que pasa en todo el planeta, sino qué es lo que ocurre al interior de cada uno de esos países en los cuales se va a recibir la influencia británica. Fíjense que hemos hablado mucho nosotros hasta ahora de ciudades más que de países. Hablamos de Buenos Aires, hablamos de Río de Janeiro, hablamos de San Pablo, que son las ciudades donde se van a radicar los ingleses. Ahora, para entender por qué eso que tiene lugar primero en una ciudad, luego se va a expandir a toda esa nación, tienen que darse ciertas condiciones a nivel de cada sociedad nacional. Por un lado, esas naciones tienen que tener un cierto grado de homogeneidad cultural. Esto quiere decir que no haya fuertes divisiones internas en términos de idiomáticas, en términos religiosos, en términos de modos de vida. Por ejemplo, en Argentina es notorio esto en el sentido de que en los primeros lugares donde se va a jugar deporte inglés van a ser los lugares cercanos al puerto, cercanos a la ciudad de Buenos Aires, que es donde se establecen los ingleses. Recién, posteriormente, se establecerán estos hábitos de vida en el interior del país a partir de la dominación de Buenos Aires sobre el resto de las provincias. En otros lugares va a ser todavía más tardío esto. Piensen en que hay territorios en los cuales existen fuertes divisiones internas, por ejemplo, de tipo religioso. Esto no ocurre en Argentina, pero hay países en los cuales internamente hay sectores que hablan idiomas distintos o que tienen tradiciones culturales muy fuertemente distintas. Otra condición importante para la expansión a nivel nacional de ese deporte que viene de otro origen es el desarrollo de la cultura urbana. Es decir, siendo que el deporte es un producto capitalista y como decíamos la vez pasada, el capitalismo es un modo de vida fundamentalmente urbano, en la medida en que los países tengan una presencia fuerte de su población en zonas rurales, esta expansión va a ser más dificultosa. Por el contrario, en la medida en que el país esté fuertemente urbanizado y haya por lo tanto menos diferencias entre la vida del campo y la vida de la ciudad, esta expansión será más sencilla. Y por último, un punto muy importante del que hablamos al final del video pasado, para que pueda darse esa popularización que decíamos que era el tercer elemento de la cadena de difusión planetaria del deporte, la clase obrera, que es la que conforma los sectores populares, tiene que tener condiciones económicas aptas para poder absorber esta nueva actividad. En otras palabras, si los obreros no tienen dinero para jugar al fútbol, si no tienen dinero para leer el diario, si no tienen dinero para ir a los bares y enterarse y ponerse en contacto con esta cultura nueva, con estos nuevos hábitos de vida, entonces va a ser más difícil que el fútbol se transforme en un deporte popular. En la medida en que los obreros acceden a esas mejoras salariales, en la medida en que tienen capacidad de consumo mayor, en la medida en que están alfabetizados y por lo tanto pueden leer los diarios y enterarse de lo que pasa con esa nueva actividad que es el fútbol, por ejemplo, para poner el caso argentino, en esa medida entonces ahí ese deporte de origen inglés pasará a ser algo popular en esos países y entonces se difundirá en el interior de ese territorio. Solo en estas condiciones podemos hablar entonces de un deporte que se transforma en un espectáculo masivo a nivel planetario, como es en la actualidad. Un elemento fundamental para esto es, para ustedes es central porque es su carrera, la prensa, sobre todo la prensa de tipo popular. En la medida en que la prensa empieza a adoptar al deporte como un elemento para vender más, porque va a encontrar una forma de atraer la atención de los espectadores, de venderles información, en la medida en que esto ocurra. Otro elemento fundamental va a ser el profesionalismo, porque como dimos la vez pasada, el profesionalismo es un elemento muy importante para que el deporte pase a ser también objeto de interés de los sectores populares. En la medida en que el deporte no es profesional, esto impide que lo practiquen los sectores que no sean de élite, ya que no tienen tiempo para dedicarle a eso y corren el riesgo de perder días de trabajo por alguna lesión recibida durante el encuentro. A medida que el deporte se profesionaliza, cosa que va a ocurrir más o menos rápidamente en los lugares, los sectores populares van a empezar a ir desalojando a los sectores medios y altos en la práctica de ese deporte.
Cuando esta ecuación se ha terminado de realizar, es decir, cuando se ha dado un cierto grado de homogeneización cultural a nivel al interior de una nación, cuando se ha desarrollado la cultura urbana en todo el territorio, cuando la prensa masiva ha avanzado hasta llegar a una buena cantidad de la población, es que podemos hablar de lo que algunos autores llaman revolución industrial deportiva. Es un término derivado de la expresión revolución industrial de la que hablamos en la reunión pasada y refiere al hecho de que se empiezan a producir bienes deportivos a nivel masivo. Y cuando hablamos de bienes deportivos, ¿de qué hablamos? Bueno, por ejemplo, la indumentaria. Piensen, la ropa para practicar deportes va a ser un producto masivo en la medida en que haya una gran cantidad de personas que practiquen estas actividades. O bien los elementos propios, ¿no? La industria de bicicletas, la industria de elaboración de pelotas de fútbol, la industria de elaboración de pelotas de básquet. Todo esto se transforma en una actividad económica importante en la medida en que hay más cantidad de personas practicando estos deportes. Y un elemento muy importante vinculado con el desarrollo de la cultura deportiva masiva es el de las apuestas. Sobre todo en algunos deportes más que en otros, por ejemplo el boxeo y las carreras de caballos, que van a ser de los primeros deportes en expandirse a nivel masivo en todo el planeta. Todas estas cosas ustedes las pueden leer en el texto de Collins, que ustedes tienen como lectura obligatoria para esta clase. Terminamos aquí entonces, nos vemos en el próximo video, donde hablaremos de la llegada del deporte al continente americano. Hasta luego.